Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este valioso espacio de nuestro equipo internacional SERPRO. Como todos los lunes, tendremos hoy una información valiosísima de este maravilloso producto Ganoderma Lucidum. Antes de iniciar, quiero presentarme. Mi nombre es Aide Garzón y para mí es un gusto, un privilegio acompañarlos en esta noche como su anfitriona. Los saludo desde Ciudad de Panamá y quiero también saber desde dónde se están conectando. Aquí dice desde México, desde diferentes ciudades de Colombia. Por supuesto, para Colombia hoy hay una tradición muy especial que es el Día de las Velitas, así que desde este gran equipo internacional de SERPRO queremos también encender una vela por cada uno de ustedes, por su salud y por su prosperidad. Desde La Guajira, Colombia, desde Venezuela, desde Panamá, desde Ecuador, bienvenidos, bienvenidos todos porque hoy es un día muy especial. Estamos arrancando este mes de diciembre y como les dije, todos los lunes tenemos una información muy valiosa y hoy vamos a escuchar una información desde otra perspectiva, otro punto de vista y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella de profesión es químico farmacéutico, especializada en biotecnología, quien ocupó cargos gerenciales en transnacionales en su país natal, Venezuela. Una mujer que también es de un gran espíritu emprendedor y por ello también incursionó en el sector de la finca raíz. Pero desde hace 5 años conoce este producto y con un escepticismo impresionante, que ella ya nos va a comentar un poco sobre eso, empieza a estudiar, empieza a ver qué es todo lo que contiene el producto y por eso tan importante ese título que tiene esta maravillosa conferencia que vamos a escuchar, el Ganoderma Lucidum, aliado en la medicación farmacológica. Bueno, quiero contarles un poco de ella. Ella es esposa, es madre y es además una mujer que se caracteriza por un gran espíritu de servicio, porque le encanta trabajar en equipo, pero sobre todo porque es una mujer muy estructurada. Ella, en compañía de su esposo, desarrollan este modelo de negocio también desde hace 5 años y quiero que le demos en ese chat la bienvenida a nuestra oradora invitada, a Gladys Díaz. Ese 5 en el chat es de bienvenida, de aplauso. Así que Gladys, muy buenas noches. La sala es toda tuya. Gracias, Aide. Muchísimas gracias por esa edificación tan bonita. Gracias a toda nuestra línea de auspicio. Para mí de verdad es un privilegio poder estar acá esta noche con ustedes hablando de algo que realmente a mí me encanta y es de producto y es de salud. Y bueno, como lo mencionó ahorita Aide, realmente le coloqué este título a la presentación porque inicialmente cuando yo conocí el Ganoderma realmente era muy escéptica a creer que un producto natural, que un café, que unas cápsulas de un hongo, algo así pudiese realmente producir salud en las personas. Como mi formación académica fue totalmente bajo la medicina química, inclusive trabajé más de 15 años en la industria farmacéutica promoviendo medicamentos de diferentes tipos, pues yo realmente no tenía mucha creencia en que algo así podía producir salud en las personas. Pero lo más importante acá es entender por qué es que sí producen salud en las personas, por qué es que sí mejoran la calidad de vida de las personas y cómo un producto natural y sobre todo de la calidad que es nuestro Ganoderma Lucidum puede ser un perfecto aliado de la medicación farmacológica. Y es simplemente entender diferencias entre lo que es un medicamento y un producto nutricional o un superalimento. Hay que entender que cuando hablamos de medicamentos, hablamos de lo que es moléculas, o sea, lo que realmente la industria farmacéutica hace es aislar moléculas, estudiarlas y dirigirlas
directamente a enfermedades específicas. Inclusive hay muchas moléculas que se consiguen en la naturaleza, o sea, que son producto digamos, originalmente de la naturaleza, de plantas, ¿sí? Y que son manipuladas de forma, digamos, por diferentes métodos de tecnología en un laboratorio. O inclusive hay otras moléculas que son totalmente sintetizadas in vitro, o sea, en un laboratorio, ¿sí? Pero ellas van, la industria farmacéutica de hecho compite en quién más rápido actúa, cómo mejora síntomas, inclusive también se utilizan para prevenir, mejorar y curar enfermedades en general. Y en eso la industria farmacéutica se compite, de los diferentes laboratorios que existen, se compite muchísimo en poder lograr ser cada vez más exacto en esto de la velocidad y de la capacidad como resuelven síntomas y enfermedades. Que los medicamentos sean malos, no, los medicamentos son importantes. ¿Qué sería de la humanidad, por ejemplo, si en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se produjo de forma masiva la penicilina, cuántas vidas salvó esos medicamentos o ese antibiótico, y cómo hubiese sido, cuántas muertes se hubiesen provocado si no hubiese existido esto? Entonces hay que entender que tampoco se debe satanizar un medicamento. ¿Y por qué yo decidí dar este tema así tan específico entre lo que es un medicamento y un superalimento? Porque siempre hay los extremos. Generalmente las personas que somos del área de la salud somos escépticas a creer que un producto natural pueda funcionar, pero también está el otro extremo de personas que simplemente piensan que los medicamentos no deben utilizarse, que son dañinos, que no, que todo debe ser natural, y hay que entender que realmente pueden complementarse. Y cuando hablamos de productos naturales, y sobre todo digamos, de superalimentos como nuestro Ganoderma lúcido, hay que entender que ellos vienen a ser catalizadores de las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, que regularizan las funciones de nuestras células, que inclusive vienen a cumplir deficiencias nutricionales muchas veces que tenemos las personas, y por supuesto cuando hay deficiencias nutricionales, pues esto se traduce en que puede haber enfermedades, ¿sí? Muchos de los suplementos nutricionales y sobre todo de superalimentos de alta calidad como es el Ganoderma lúcido también pueden ayudar a prevenir la progresión de enfermedades. Se habla de estabilización de enfermedades e inclusive dependiendo del estadio de la enfermedad puede ayudar complementariamente con el medicamento a que se produzca inclusive regresión de las enfermedades. Ahora, hay que entender algo. El problema en sí de los medicamentos no es precisamente, muchas veces no es el hecho de que el medicamento produzca en sí mismo un daño, aunque sí se producen metabolitos y ahorita vamos a ver eso, sino a veces el mal uso del medicamento, cuando nos automedicamos, cuando no consumimos las dosis que realmente un médico indica, cuando fácilmente utilizamos medicamentos así y no vamos al médico, sino, no, me lo recomendó tal, me lo recomendó cual, y no entendemos que igual son moléculas químicas que van a interactuar con nuestro cuerpo, con nuestros tejidos y que van a producir otras cosas. Entonces, por eso coloqué acá que hay que entender que dentro de los grupos de medicamentos más utilizados y que generalmente lo utilizamos de esta forma indiscriminada como analgésicos, antiácidos, antidiarreicos. ¿Cuántas veces no hemos recomendado muchas veces cosas así y no somos médicos o ni siquiera soy del área de la salud o ni siquiera, y yo simplemente recomiendo porque sí, o yo misma porque alguna vez no sé, me cayó bien algún medicamento, vuelvo y repito, antibióticos inclusive, muchas veces ni siquiera vamos al médico y no entendemos que los antibióticos crean resistencia cuando no se utilizan de forma adecuada, cuando no me los tomo el tiempo adecuado que el médico me indicó, y cómo abuso muchas veces de eso. No entiendo que inclusive pueden producir daños en otros órganos cuando se toman de esta forma, laxantes, inclusive complejos vitamínicos sintéticos, y ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, antidepresivos, y esto por decir algún grupo de medicamentos y ni hablar de los medicamentos que son ya para enfermedades crónicas. Entonces,
esto es importante que lo entienda. Cuando vamos a los productos nutricionales o a los suplementos nutricionales, sabemos que hay muchas vitaminas, minerales, aminoácidos importantes que ellas vienen a cumplir una función específica, que es equilibrar nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro organismo, que son muy importantes, de hecho, son muy importantes en nuestro cuerpo, pero también hay que entender que hay un grupo de antioxidantes sintéticos que también, si abuso de ellos, puedo acumular, puedo hacer que estos se acumulen en mi cuerpo y también producen otro tipo de daño. Entonces, muchas veces hacemos todo esto sin entender de base, de fondo, lo que es un medicamento y lo que es realmente un producto nutricional. Simplemente actúa por desconocimiento. Entonces, básicamente, bueno, hay que entender que dentro de los productos nutricionales hay vitaminas hidrosolubles o liposolubles, minerales, sales, enzimas, ¿sí? Superalimentos, fitonutrientes, que son nutrientes que provienen de plantas, oligoelementos, complementos alimentarios. Ahora, básicamente hay que entender algo, ¿sí? El procedimiento de lo que es los sistemas, digamos, en lo que es la medicina occidental y oriental, hay bastantes diferencias. Y por qué al otro lado del mundo, como es el continente asiático, son tan dados a utilizar productos naturales. Y básicamente es porque el sistema de salud, ¿sí? Y la metodología que utiliza en el Medio Oriente o lo que es la medicina oriental, en el otro lado del mundo, ellos van un paso, ellos realmente hacen promoción y prevención de enfermedades, ¿sí? Cosa que en este lado del mundo, y eso viene desde las universidades y de la educación, realmente el proceso para tratar a un paciente no va desde esos pasos, sino a partir del diagnóstico de una enfermedad. De hecho, lógicamente, las personas cuando van a un médico, cuando se sienten enfermas, cuando tienen síntomas, ¿y a qué van? A que le quiten los síntomas, no quieren sentirse mal. Y van desde lo que es el diagnóstico de una enfermedad, van al médico a ver qué tengo, a ver qué enfermedad tengo. De hecho, hay que entender que realmente un valor que tiene la medicina occidental, que es el de este lado del mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? La medicina occidental tiene un valor importante que ha dedicado mucho de la ciencia para hacer diagnósticos. O sea, se han creado equipos para diagnosticar, se han creado métodos para diagnosticar enfermedades y para determinar qué enfermedad tienen las personas. O sea, darle un título, o sea, usted está enfermo y qué es lo que tiene, decirle qué enfermedad tiene. Y eso sí es importante, por supuesto, no es desmeritar esa parte, pero realmente hay que también entender que si realmente se promoviera salud y se previniera salud, pues hubiese mucho menos incidencia, sobre todo de enfermedades no transmisibles, pero que en la actualidad constituyen problemas de salud pública, ¿sí? No precisamente cuando digo transmisibles, porque estamos viviendo el tema del coronavirus, que es transmisible, pero realmente las principales causas de muerte en el mundo son de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Pero que sí constituyen un problema de salud. Y bueno, cuando ya hablamos de tratamiento y de paliativos, pues ya por supuesto, la persona se diagnostica o le indica un tratamiento farmacológico o simplemente, si es el caso, va a una cirugía, ¿verdad? Y ya cuando se hablan de paliativos, ya estamos hablando de enfermedades crónicas, que es cuando el médico dice simplemente usted tiene que tomar esto toda la vida porque si no, pues en el peor de los casos puede llegar a morir, se puede llegar a descompensar o se puede complicar inclusive otros órganos de mayor manera. Ahora bien, hay que entender algo. ¿Por qué pasa todo esto y estas diferencias en cómo tratar y cómo generar salud en las personas? Hay que entender que cuando hablamos de salud, no podemos hablar de una sola cosa, no podemos hablar solamente de nutrición, por ejemplo, no podemos hablar solamente de ejercicio físico. Es importante ambas cosas, pero son otras cosas adicionales. El descanso, los ejercicios cognitivos para generar reserva cognitiva en las personas. Uno ve muchas veces personas de 70, 80 años muy lúcidos, pero también usted puede ver personas, por ejemplo, de 60 años o de 70 que ya tienen Alzheimer, que no son,
pierden la memoria o que no, o que se le olvidan mucho las cosas o que simplemente se ven más deteriorados en general. Es porque su estilo de vida no hizo una buena reserva en sus células para que ya cuando en la época donde ya todo va declinando, ¿verdad? Donde todo va bajando, como dicen, como no hizo una buena reserva, pues realmente tiene muy poca salud. Y eso también pasa con nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de generar salud, es un conjunto de elementos y por eso se habla de hábitos saludables. El estrés, de las cosas más importantes que realmente dañan nuestra salud, es el estrés. ¿Por qué? Porque generan hormonas como la adrenalina, el cortisol, que de forma esencial no es que sean toxinas, ellos son parte de nuestro cuerpo, pero que cuando los producimos de forma muy exagerada, realmente esto va a ocurrir que va a ir degenerando nuestras células. Por ejemplo, el cortisol es proinflamatorio. Una persona que esté produciendo mucho cortisol en su cuerpo, y el estrés es una de las cosas que más. ¿Por qué el estrés? Porque el cortisol se genera para prepararnos para estados de alerta, para accionar, ¿sí? Igual que la adrenalina, son importantes en nuestro cuerpo, pero cuando estamos todo el tiempo en tensión, entonces se está produciendo y hace un efecto inflamatorio, es una hormona inflamatoria y usted ve cantidad de gente que anda por la calle inflamada y lo puede entender cuando usted tiene un día malo, por ejemplo, o un día con mucho estrés y usted empieza a sentir dolor en la espalda, ¿por qué? Por el cortisol, la adrenalina. Entonces, esto en el tiempo, por supuesto, le va a ir robando la salud. Ahora bien, hay una estadística, tomando en cuenta todo esto, de la Organización Mundial de la Salud, y es que el 98% de la población mundial realmente padece de una condición que no es salud, ¿sí? Que no es saludable. Mucha gente no dice que está enferma porque en este lado del mundo tenemos el concepto de que estar enfermo es estar en una cama, ¿sí? Pero realmente hay mucha gente que padece de migrañas y eso no es estar saludable, padece de estreñimientos crónicos, inclusive les parece normal. Una vez se pregunta, bueno, ¿y usted va bien con regularidad al baño? Le dicen, no, pues normal. ¿Qué es normal para usted? No, yo voy cada 3 días. Y para ellos es normal, y resulta que eso es totalmente anormal, ¿sí? Uno debe ir al baño cada vez que come, ¿sí? Porque eso es lo normal, por lo menos 2 veces al día. Y no dicen que están enfermos, pero en general hay muchísimas personas con síndrome metabólico, con problemas de diabetes. De hecho, hay una alarma desde el punto de vista de salud pública de unos años para acá, porque, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que se produce por mal estilo de vida, resulta que normalmente o anteriormente eran personas mayores de 30 años las que sufrían de diabetes tipo 2 y hoy en día se ven niños de 10 años y hasta de menos edad ya con problemas de diabetes, de estilo de vida, o sea, en muy poco tiempo a dónde llevaron sus células para deteriorarse de esa manera. Y bueno, eso por muchas causas, entre eso la tecnología que ha llevado al sedentarismo, etcétera. Entonces, en general, muchísimas personas, el 98% por la Organización Mundial de la Salud padece de algo. Migrañas, acidez estomacal, reflujo, gastritis, ya, bueno, úlceras gástricas ya en estados más avanzados, problemas cardiovasculares, etc. Ahora, ¿por qué pasa esto también? Hay que entender que la secuencia de lo que es el ser humano es así, ¿verdad? Todo parte de un átomo, ¿verdad? Con su cadena de electrones, con sus órbitas de electrones, que reunidos forman moléculas, que reunidos forman células, que reunidas las células forman los tejidos, reunidos los tejidos se forman los diferentes tipos de órganos y por supuesto todo el conjunto de órganos va a formar, dependiendo de los órganos, los sistemas, ¿sí? Los 6 sistemas en general que tenemos y los sistemas forman nuestro cuerpo humano. Que nuestro cuerpo humano pues tiene, como lo mencioné ahorita, una cantidad de células que dependiendo del tejido, ellas se van a ir renovando en diferentes tiempos. Pero ¿qué es lo que permite esa renovación celular?
¿sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos se renuevan más o menos cada 120 días, las células del sistema inmunológico, lo que son los linfocitos, más o menos de 5 a 10 días se tienen que renovar, y así, dependiendo del tejido del órgano, se van renovando en diferentes tiempos. Inclusive, se habla de una estadística que de cada segundo se están renovando aproximadamente 25 millones de células nuevas, se están produciendo 25 millones de células nuevas. Y por supuesto hay órganos que funcionan con el reloj biológico, que se renuevan en la madrugada, por eso es que cuando no tenemos descanso, cuando no dormimos bien, ellas pierden la capacidad de renovarse y ahí se van generando también enfermedades. Pero ¿quién es el responsable de que esa replicación celular, de que esa renovación celular se dé de forma perfecta e idéntica? Pues nuestro ADN, nuestra carga genética que está precisamente en el núcleo de nuestras células. Y es lo que seguramente muchos de ustedes pues vieron en el colegio, en biología, y es lo que se llama mitosis, meiosis y mitosis, que es la división celular perfecta, que eso, el responsable, como lo mencioné ahorita, es el ADN. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas moléculas que dañan precisamente esa capacidad en las células y que dañan nuestro ADN, y son los tan conocidos ya por la mayoría de nosotros, los radicales libres, que como mencioné al principio, ¿verdad? Estos también son moléculas que tienen en su orbital electrones, pero básicamente se caracterizan porque tienen un par de electrones que no están apareados, ¿sí? Es decir, tiene como un bracito libre y simplemente estas moléculas buscan desesperadamente estabilizarse, y de tal forma que lo que hacen es entrar, como ellas tienen varias características, y es que ellas, ese tipo digamos, de condición electrónica hace que ellas se muevan libremente, que no tengan tanta resistencia en la membrana celular para que puedan entrar a las células. Y resulta que como entran con esa facilidad, lo que hacen es robarle el electrón a la célula sana. Y lamentablemente cuando le roban ese electrón, lo que hacen es desestabilizar la célula, e inclusive la vuelve también un radical libre, ¿sí?, a esas moléculas de esa célula, y hacen que ellas, o sea, tienen un efecto cascada. Se empiezan a replicar muy rápidamente porque toda célula, toda molécula que van tocando, la van volviendo también radical libre, y es una de las características de este tipo de moléculas. Hay muchísimas, hay varios tipos dependiendo de su función, de su grupo funcional, pero las más comunes y las más reactivas son las tan llamadas las especies reactivas de oxígeno, las que reaccionan con oxígeno, y las de nitrógeno, ¿verdad? Y dentro de las de oxígeno están los radicales OH, peróxido, superóxido, el oxígeno silente. Ahora bien, nuestro cuerpo tiene un sistema antioxidante natural, ¿sí? Realmente nosotros producimos un grupo de enzimas que funcionan, que combaten estos radicales libres, pero lamentablemente, producto del mal estilo de vida, lo que mencioné al inicio, ¿verdad? Si no tenemos ese perfecto equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos, por ejemplo, entre lo que comemos, sedentarismo, entre todo lo que implica el estar saludable, y no hay un perfecto equilibrio, se produce un desbalance entre lo que son los radicales libres y lo que es los antioxidantes naturales que tiene nuestro cuerpo. Y a ese desbalance es lo que se le llama estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, aun cuando él puede producir antioxidantes que neutralicen, que puedan evitar esa oxidación que producen los radicales libres, sobre todo si hablamos de los EROS o de los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, pues simplemente mi cuerpo pierde la capacidad de equilibrarse, de regularizarse. ¿Qué otras cosas pueden hacer qué cosas pueden hacer que se produzcan ese desequilibrio entre lo que es la antioxidación natural y los radicales libres? Bueno, primero hay que entender algo. Nuestro propio cuerpo produce radicales libres, ¿sí? Todo lo que sea metabolismo en nuestro cuerpo y dentro de nuestras células hay unas organelas específicas que son las mitocondrias, que ellas son encargadas de la parte del metabolismo celular, se producen radicales libres, ¿sí? Pero también
Hay otras cosas externas, por supuesto, digamos, internamente también nuestro sistema inmunológico produce radicales libres porque es parte de sus mecanismos para también atacar virus y bacterias, ¿sí? Y así hay todo lo que implique metabolismo y todo lo que sea el sistema inmunológico, todo esto que es de forma natural, produce radicales libres. Pero resulta que externamente también hay elementos que nos incrementan estos radicales libres, como son los rayos ultravioleta, la radiación. Por ejemplo, ahorita que estamos y que llevamos unos cuantos meses, 8 meses en cuarentena, aunque ahorita en este momento no tanto, pero sin embargo, ¿verdad? La gente está más guardada, más... Y todos los meses que estuvimos en total cuarentena, la gente está más en contacto con computadoras, con teléfonos, todo eso es radiación y eso produce radicales libres, ¿verdad? De estos que les comenté. También pues otros malos hábitos como que tenga una alimentación inadecuada, con muchas grasas trans, la comida chatarra, los rayos ultravioletas y además soy fumador, ¿verdad? Todo esto va a hacer que se produzcan más radicales libres de lo que mi propio cuerpo pueda equilibrar, ¿sí? Entonces mi cuerpo se ve incapacitado, el cuerpo de cada uno. Ahora, cuando hablamos de los radicales libres, realmente ellos tampoco es que tengan mucho tiempo estudiándose, más o menos desde los años 70, y todo empezó por la alimentación. Lamentablemente, los antioxidantes que se utilizan como conservantes en los alimentos son sintéticos y son dañinos, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la nutrición. Pero básicamente lo mismo que le sucede a un alimento, como por ejemplo un tomate, un aguacate, una manzana, que eso lo vemos vívidamente allí, eso es lo que produce, lo que pasa con los radicales libres dentro de nuestro cuerpo con nuestras propias células, ¿sí? Y es el mismo ejemplo de lo que es el estrés oxidativo. Y hay más de 200 enfermedades científicamente comprobadas que están asociadas a la producción de radicales libres. Y básicamente, hablando de las especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que son los radicales más agresivos, más fuertes. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno en el planeta en el que vivimos está presente en todos lados, pues en lo que respiramos, en el agua, en todas partes de nuestro planeta hay oxígeno. Entonces, por supuesto, es muy fácil reaccionar, digamos, con nosotros y con todo lo que comemos y con todo está presente el oxígeno y son muy reactivas. Y básicamente, pues, ellas, de esas especies reactivas, pues está el peróxido de hidrógeno asociado a lo que es vitiligo, a la diabetes, al síndrome metabólico, el radical hidroxilo, que es de los más agresivos y inclusive es un radical que nuestro propio sistema natural enzimático y no enzimático de antioxidación le cuesta mucho erradicar. De hecho, no lo puede erradicar de nuestro cuerpo. Está asociado a todas esas enfermedades tan difíciles y fuertes, inclusive como el cáncer, que es dentro de las principales causas de muerte o mortalidad en el mundo, el Alzheimer, el Parkinson, el radical superóxido con enfermedades cardiovasculares, el oxígeno silente, pues lo que es nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, con el envejecimiento, la aparición de manchas, arruguitas, cambios en la tonalidad de la piel, por supuesto el sol, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta que la capa de ozono pues tiene orificios, huecos y tal, y que los rayos ultravioleta pues están tan asociados a lo que es cáncer de piel. Y por supuesto, sí, otros malos hábitos como el hecho de fumar produce una cantidad de radicales libres impresionantes, y por supuesto no solamente es nuestro sistema respiratorio el que se ve afectado, que está tan asociado a cáncer de pulmón, pero también hay otros órganos con toda esta cantidad de radicales libres que se forman que dañan nuestro cuerpo. Pero les cuento, los medicamentos. Resulta que los medicamentos también, ellos se metabolizan en una estructura, la mayoría de ellos, muy específica, un sistema muy específico de nuestro hígado, que el hígado es el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo, que se llama sistema citocromo P450. Y allí se producen metabolitos de diferentes naturalezas. Es decir, un medicamento llega allí, se transforman en moléculas más pequeñas. Inclusive hay medicamentos que se llaman profármacos que necesitan que se dividan en esas moléculas y son esas moléculas las que
tienen el efecto terapéutico, pero también para simplemente disgregarse, para metabolizarse y poder eliminarse, pues también se forman. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos metabolitos se meten en los órganos, son radicales libres y empiezan a reaccionar también con nuestros órganos y con células de órganos de otro tipo. Es decir, un medicamento que, por ejemplo, va a una enfermedad específica, va a tratar el corazón. Se producen metabolitos que a lo mejor se meten en otros órganos y empiezan a producir otras cosas. Y es por eso que generalmente los medicamentos tienen efectos adversos, efectos colaterales, pero hay situaciones que se presentan, inclusive acá se ve más vívido esto que les estoy explicando, cuando los medicamentos ingresan a nuestro cuerpo, el medicamento hace algo en el cuerpo, pero el cuerpo también le hace algo al medicamento. Y es lo que se llama farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? Pero para no profundizar mucho en esto, lo que simplemente quiero mostrar es que cuando el medicamento toca nuestro cuerpo y parte de la farmacocinética que tiene un medicamento, ¿verdad? Él se libera en nuestro cuerpo, si es oral, en nuestro estómago, ocurre la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y el metabolismo es lo que les acabo de decir, ¿sí? Que se producen metabolitos que se meten en otros órganos y producen otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de ellos, como les mencioné, son efectos colaterales y el médico lo que hace es hacer un balance costo-beneficio, ¿sí? Un balance de lo que necesita corregir en el organismo y de lo que el medicamento pueda producir como un efecto colateral, ¿sí? Pero muchas veces sucede que en el tiempo resulta que los medicamentos descubren que produce otras cosas más importantes e inclusive sucede que después de años de utilizarse, medicamentos son sacados del mercado porque a lo mejor tienen mucha asociación a cáncer, inclusive voy a contarles una experiencia personal. Cuando yo estaba en la industria farmacéutica, era gerente de marketing en una unidad de negocio, y manejábamos un medicamento para síndrome metabólico. Y resulta que ese medicamento en mi país todavía no había sido lanzado. Hicimos un año de pre-marketing, ya había sido lanzado en Europa y resulta que fue sacado de Europa porque estaba produciendo casos de suicidios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deprimía un área en el cerebro donde las personas era parte de estar contento, de estar feliz, de estar alegre, y las personas se deprimían y se suicidaban. Entonces no se pudo lanzar el medicamento en mi país y en muchos otros países. ¿Y qué pasó? El laboratorio perdió muchísimo dinero con esa molécula. Y esto es algo que también les quiero decir, la investigación es supremamente costosa. Cada laboratorio farmacéutico tiene muchas moléculas en investigación y una partecita de ellas son las que se comercializan. Y lo más caro que hay es la investigación, es carísimo porque muchas veces son moléculas que no se pueden comercializar porque a lo mejor producen más daño que bien. Pero lamentablemente la industria farmacéutica, hay que decirlo, sí ha rebasado algunos límites y se presentan casos de este tipo, ¿ok? Donde ya se está utilizando, donde lo utilizan las personas y en el tiempo producen otras cosas. Pero entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué contarles todo esto? Porque definitivamente al cuerpo hay que ayudarlo, ¿sí? Al cuerpo hay que, y si las personas tienen tratamientos crónicos por enfermedades crónicas, pues hay que ayudar al cuerpo a que ese medicamento funcione mejor y a que se pueda eliminar lo que no está haciendo bien en el organismo, como precisamente estos metabolitos que le estoy hablando en el caso del medicamento. Entonces, hablando de los radicales libres y de todo esto, pues por supuesto lo que contrarresta, lo que neutraliza, lo que evita que se produzcan estas oxidaciones a nivel celular y que se produzca este daño a nivel celular son los antioxidantes. Pero no solamente hablando antioxidantes, o sea, es que realmente cuando logramos realmente hacer una nutrición celular, ¿sí?
con nutrientes de alta calidad, realmente nuestro ADN va a funcionar mejor y esa replicación celular se va a dar de forma perfecta y adecuada, e inclusive, aunque yo pueda tener puntos de herencia de enfermedades, que eso es cierto, o sea, realmente en nuestra herencia podemos venir en nuestro código genético con tendencias a enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, inclusive enfermedades autoinmunes. Aunque sea así, si mi ADN está funcionando bien, realmente no tendría por qué activarse estos puntos hereditarios de enfermedad. Entonces, esto hay que comprenderlo. ¿Y cómo yo logro llevar todo esto a mi cuerpo? Pues lo puedo llevar a través de suplementos nutricionales, entendiendo que siempre va a ser mejor suplementos nutricionales naturales, porque cuando hablamos de antioxidantes, pues hay antioxidantes sintéticos que se acumulan y que también pueden producir daño en el tiempo en nuestros órganos. Entonces no es que yo me vaya a comprar en la farmacia suplementos y que siempre los esté tomando, y por eso es que es tan importante la orientación médica en relación a todo esto. Ahora, también tenemos superalimentos, que cuando ya hablamos de superalimentos, y sobre todo en el caso del Ganoderma lucidum, que es un superalimento espectacular, conocido como el rey de las hierbas, el rey de los desintoxicadores, pero que sabemos que existen otros superalimentos, no solamente tienen complemento o suplementos nutricionales, o sea, no solamente tiene vitaminas, minerales, aminoácidos, sino que también contienen sustancias bioactivas que van específicamente a ejercer una función en nuestro cuerpo y que se puede complementar perfectamente con el medicamento. Ahora, muchos de estos complementos nutricionales, por supuesto, lo tenemos en la nutrición normal, en nuestra comida, pero hay que entender algo, y es una realidad. Realmente, cuando hablamos de nutrición, lamentablemente, la industrialización, la industria alimentaria, pues tiene una cantidad de cosas donde, aun cuando yo quiera comer sano y saludable, es difícil. ¿Por qué? Lamentablemente, pues tenemos que los alimentos cada vez tienen menos, como son muchas veces, se acelera, por ejemplo, si son vegetales o frutas, se aceleran los procesos, ¿sí? Los suelos no son los más fértiles, porque entonces, ¿qué le interesa a la industria alimentaria? Producir de forma masiva y rápida. Entonces, todo esto hace que la industria alimentaria tenga que utilizar hormonas, antibióticos para, por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿sí? Altas dosis de antibióticos para que ese animal no se enferme, pero entonces cuando ya ese animal es sacrificado, todo eso nos lo estamos consumiendo, hormonas, los conservantes que son antioxidantes sintéticos, y ya les mencioné todo el problema que muchas veces los antioxidantes sintéticos traen, pero que la industria alimentaria es tan fuerte, todo el tema de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Toda esta utilización de la bioingeniería sobre los alimentos, donde pues lamentablemente pues todo esto nos lo estamos consumiendo. O sea, ¿qué es ideal? Tener el patiecito con las gallinitas, con los tomaticos sembrados ahí orgánicamente, pero normalmente nosotros no hacemos eso. O sea, todo va pues directamente de lo que es la industria alimentaria, y todo eso va dañando nuestro cuerpo, ¿sí? Va trayendo radicales libres a nuestras células y va dañando nuestro ADN. Entonces, definitivamente, ni hablar de todo el contacto que tenemos también con los químicos en general, pues las cremas dentales, los desodorantes, los jabones tradicionales que vienen de grasas animal, ¿sí? Pero ojalá y fuera simplemente la grasita animal, sino muchas veces estas industrias lo que hacen es recolectar esos aceites de refritos, no sé, de ventas de empanadas, de pasteles, de todo esto, y recolectan ese aceite, lo compran y con eso hacen jabón, y ni hablar de la soda cáustica que trae. Y bueno, así todo el contacto que tenemos con todas esas sustancias químicas, definitivamente hay que ayudar al cuerpo.
Y el Ganoderma lucidum, ya lo mencioné, es un elemento de la naturaleza con una cantidad de nutrientes, 250 nutrientes, 150 antioxidantes de muy alta calidad. Esto es un elemento que no es nuevo, ya mencioné el tema de lo que es la medicina oriental, ¿verdad? Lo que es el otro lado del mundo, que es el continente asiático, y de hecho el Ganoderma lucidum viene de allá. ¿Y por qué ellos se interesaron tanto? Porque trabajan la salud desde la prevención y de la promoción de salud, ¿sí? Y por eso es que esto se conoce de hace muchísimos años, más de 4.000 años de historia. ¿Y qué experimentaban las personas que lo consumían en esa época, cuando todavía no sabían qué había dentro de este hongo? Longevidad, fuerza, vigor, ¿sí? Se sentían como más fuertes, más potentes. Muchos años después es que vinieron científicos a ver qué habían dentro de esta poderosa planta, ¿sí? De este poderoso hongo. Él se da de forma natural, muy escaso, ¿sí? Pero el valor que tiene el Ganoderma de GanoExcel es que el científico y dueño de la compañía los estudió por más de 30 años y simplemente de 200 especies que existen logró aislar los tejidos de las 6 más potentes para la salud, ¿sí? Que van a actuar en los diferentes sistemas, y logró hacer un hongo híbrido, un superhongo muy nutrido, porque además se cultiva de forma masiva en unos invernaderos en Malasia, donde tiene los suelos con los nutrientes adecuados, con la temperatura, con todo lo que el ecosistema que necesita un hongo como este para estar bien fortalecido, ¿verdad? Y lo produce de forma masiva en esas plantaciones. Pero hay algo que tiene muchísimo valor, y yo como químico farmacéutico, les puedo decir que el señor Leao Sun Sen, el científico de la compañía, logró hacer un extracto. Es como agarrar de 100 hongos, ¿verdad? Y sacar apenas algo así muy pequeñito, 2 onzas, 3 onzas de 100 hongos. O sea, es agarrar esto, y es la forma de preservar esos nutrientes de forma adecuada, al punto de que una vez que lleguen a nuestro cuerpo con una solubilidad perfecta, como es en alcohol, en grasa 100% soluble en agua, entendiendo que más del 70% de nuestro cuerpo es agua, que en nuestras células adentro hay agua, pero que en el intersticio hay agua también, y que esta es la solubilidad perfecta para que todos estos nutrientes puedan penetrar a mi célula y puedan llegar al núcleo de mi célula y nutrir mi ADN, y nutrir mis células y recuperar la calidad de mis células, ¿sí? Y cuando se habla de extracto estandarizado, la estandarización desde el punto de vista farmacéutico es un procedimiento supremamente costoso. Es costosísimo, muy pocos laboratorios de hecho lo hacen. Y ¿cómo veo yo a GanoExcel? Como un laboratorio, yo que vengo de la industria farmacéutica, como un gran laboratorio con tecnología de punta de productos naturales como el Ganoderma lucidum, ¿sí? Y el Cordyceps y otros, ¿ok? Porque además es un laboratorio que está en constante investigación, ¿sí? Entonces, así es como lo veo y como lo debemos ver todos, porque realmente es así, que tiene años de investigación atrás de esto, y que toda esta tecnología hace que se preserven los principios activos de este hongo. Tiene administración oral, esto es parte de la farmacocinética, digamos, más sencillita. Una diferencia importante entre lo que es un producto natural y sobre todo como el Ganoderma lucidum, ¿verdad? Y un medicamento. Generalmente cuando hablamos de medicamentos tienen dosis terapéutica y dosis de toxicidad o dosis tóxica. Cuando hablamos de un superalimento y de nutrientes, ninguna de las dos está presente. Hablamos de una dosis general, ¿verdad? Si tienes una patología, pues consume suficiente cantidad de hongo, pero aquí no hay dosis tóxica, ¿sí? Y no hay una dosis terapéutica específica, porque son muchos componentes los que hay dentro de esta poderosa planta. Y aquí están reunidos los diferentes grupos, digamos, reunidos en grupos, todos esos 250 nutrientes reunidos en grupos específicos como polisacáridos, fibra dietética, enzimas, complejos, triterpenos, ¿verdad? Todo esto va viajando por nuestro cuerpo,
se va penetrando todos nuestros tejidos, va penetrando todas nuestras células y simplemente van llegando nuestras células y van nutriendo nuestras células y nuestro ADN. Pero hay un grupo de compuestos bioactivos únicos del Ganoderma lucidum, y esto es importante que lo sepas porque hay muchos superalimentos, pero no hay un superalimento tan espectacular como nuestro Ganoderma lucidum, y parte de esto son los betaglucanos, que son un grupo de polisacáridos realmente muy estudiados en la parte como aporte nutricional y para generar salud en nuestro cuerpo, que regularizan todo lo que es sistema inmunitario, protectores cardiovasculares. También está el lentinán, tan estudiado en la parte de cáncer como generador de apoptosis en células cancerígenas. Los terpenos hay en diferentes elementos de la naturaleza. De hecho, el mentol, el eucalipto son derivados de los terpenos, pero los triterpenos que tiene el Ganoderma lucidum son únicos, como el ácido ganodérico, lucidénico, ganoderol, que son potentísimos antioxidantes, también antialérgicos, proteínas bioactivas de muy alta calidad, que ayudan muchísimo a esa parte inmunomoduladora, ¿verdad? Y a la formación de anticuerpos. Hay algo importante porque estamos hablando de 150 antioxidantes, y ahí no es solamente decir, bueno, tengo 150 antioxidantes, o que una naranja tenga 5 antioxidantes, o que un chocolate tenga 14 antioxidantes, sino es la capacidad de yo poder generar antioxidación, o la capacidad que yo tengo de poder neutralizar el radical libre. Y resulta que el Ganoderma lucidum tiene un índice ORAC elevadísimo, más o menos varía entre 4.000 y 9.000, sí, eso depende mucho de dónde es cultivado, y ya les comenté que el Ganoderma lucidum de GanoExcel es cultivado con todas esas condiciones controladas y con terrenos muy nutridos, ¿verdad? Y de todo esto, el científico de la compañía, el señor Leao, tiene propiedad intelectual, inclusive de nuestro extracto hay patente, o sea que esto no es cualquier cosa, esto no es que cualquiera lo puede copiar, ¿sí? Aunque mucha gente habla de Ganoderma lucidum, nunca va a ser igual al Ganoderma lucidum de GanoExcel, pero quiero mostrarte acá que comparativamente con otros superalimentos que se conocen como el nonis, la chía, los arándanos, inclusive la granada, el ajo, el índice ORAC que tiene el Ganoderma lucidum es elevadísimo, entre 4.000 y 9.000, ¿sí? Y nada más para que tengas una idea, que ya 1.500 de índice ORAC ya es súper bueno, y cuando se habla de índice ORAC de 4.000 ya es súper elevadísimo. Ahora imagínate índice ORAC de 9.000, y esto es lo que no solamente es hablar de los antioxidantes, sino esa capacidad que tiene. Y yo quiero reunirte simplemente todo esto, si te quiero hablar de mecanismo de acción, para hablarte de mecanismo de acción de cada componente sería muy difícil porque son muchos componentes, pero simplemente con que sepas que tienes acción antioxidante, que esa acción antioxidante va a ayudarte a recuperar la calidad celular y que te va a ayudar a estabilizar, a evitar que progrese, o inclusive, dependiendo del estadio de la enfermedad, inclusive junto con el medicamento, a disminuir todo lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Llámese diabetes, llámese artritis, artrosis, todo lo que sea crónico-degenerativo, ¿verdad? Y también la acción antiinflamatoria que ayuda a prevenir y a estabilizar todo lo que son enfermedades inflamatorias, incluyendo el asma. El asma es una enfermedad alérgica, pero también es inflamatoria, y de eso somos más conscientes ahorita, donde hay complicaciones, digamos, del COVID, complicaciones respiratorias, y que todos entendemos esto, y que es parte de lo que realmente, de las complicaciones más graves, y por lo cual muchas personas pierden la vida en relación al COVID. Entonces, todo lo que curse con inflamación y dolor, todas esas enfermedades van a ser, el Ganoderma lucidum las va a ayudar, ¿verdad? Va a ayudar a estabilizarlas, a prevenirlas, a evitar que progresen, o inclusive junto con el medicamento a revertirlas. Y la acción inmunomoduladora es de las acciones más importantes que tiene el Ganoderma lucidum, y por supuesto todo lo que sea enfermedad autoinmune o enfermedades infecciosas, sea por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, o sea, todo va a estar solucionado, prevenido, estabilizado por esta acción del Ganoderma lucidum.
Y simplemente es que entiendas por qué es tan importante esto, porque el sistema inmunológico, y aquí tiene, el sistema inmunológico es un mundo, aquí tienes una cantidad de células del sistema inmunológico, y parte de lo que hace el Ganoderma lucidum, sobre todo es con las natural killers, con los linfocitos T, ¿sí? Inclusive con sustancias producidas por el sistema inmunológico, como es el interferón. Perdón, pero estamos en lo de las velitas y hay mucho ruido de los fuegos artificiales, pero es que entiendas que el sistema inmunológico es tan importante que simplemente preserva tu vida. O sea, sin sistema inmunológico no podemos vivir. Y no solamente es eso, sino que muchos de los otros sistemas van a depender precisamente del sistema inmunológico. O sea, es tan importante el sistema inmunológico en el cuerpo de las personas que definitivamente sin él no puede haber salud y no podríamos vivir, ¿sí? Y es entender que el Ganoderma lucidum, por supuesto, bajo este principio, él funciona para muchísimas enfermedades, ¿sí? Pero digamos que de las enfermedades, y por supuesto va a actuar en todos nuestros sistemas, pero de las enfermedades donde hay estudios clínicos comprobados, son en estas enfermedades como anticancerígeno, antiartrítico, cardioprotector, ¿sí? A nivel hepático, como antibacterial y antiviral, tiene estudios clínicos controlados, multicéntricos, doble ciego, en personas, ¿sí? Hay muchísimos estudios, más de 2.500 evidencias científicas, pero muchas de ellas son también in vitro o con animales, pero digamos que estas acciones están comprobadas en humanos, y esto es de las cosas que a mí me atrapó, porque yo venía de trabajar con medicina basada en evidencia, con médicos de la industria farmacéutica. Yo no podía hablar de una acción si no estaba soportada científicamente. Y esto también es muy importante que lo entiendas, porque si tú promueves el Ganoderma lucidum como un medicamento, realmente le vas a quitar esa capacidad que tiene un superalimento, sobre todo el nivel del Ganoderma lucidum, para actuar en las personas, porque la persona piensa que es un medicamento que va a actuar rápido y que me va a controlar rápidamente un síntoma, y así no es como funciona. Como él lo que va a hacer es recuperar la calidad de las células, él necesita un tiempo en tu cuerpo. Hay cosas que él hace muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, las migrañas, el tracto gastrointestinal los regulariza, es un probiótico, de hecho, regulariza muy bien el tracto gastrointestinal, pero si tú quieres una verdadera recuperación celular y que la enfermedad realmente junto con el medicamento pueda ir mejorando, pueda ir o previniéndose, necesitas darle tiempo, y es por eso que tienes que entender que esto requiere de etapas. Imagínate que hasta llegar a la etapa final, desde la detección, la desintoxicación, hasta llegar a la última etapa, que es la de rejuvenecer las células, que se habla de 1 a 3 años. Yo llevo alrededor de 6 años consumiendo el Ganoderma lucidum. Yo estaba medicada, tenía una condición de salud bastante deplorable por el estrés que manejaba, ¿sí? Y estaba medicada, y te puedo decir que hoy en día eso es historia en mi vida, y yo nunca dejaría de tomar Ganoderma lucidum, la verdad. Me encanta, lo disfruto, lo recomiendo. Sé del valor que tiene esos nutrientes en mi cuerpo, y definitivamente en el mundo que vivimos tan intoxicado con la industrialización de los alimentos, con todo el contacto que tenemos, nosotros todos los días, y nada más por la acción de respirar, ¿sí? Estamos generando una gran cantidad de radicales libres, y esto, el cuerpo hay que ayudarlo, ¿sí? Yo quería hablarles, bueno, les voy a hablar de una porque creo que el tiempo no me va a ayudar mucho, pero parte de mi experiencia en la industria farmacéutica es la diabetes. ¿Por qué? Porque yo en la industria farmacéutica trabajé en 2 transnacionales y siempre estuve en una división de negocio que se llama cardiometabólica, y me tocó trabajar mucho con diabéticos, promovía insulinas, de hecho, y la diabetes es una de las enfermedades que está como está dentro de las 10 enfermedades más importantes que producen mortalidad en el mundo, y definitivamente lo que yo he visto y la evidencia científica y el respaldo que tiene el Ganoderma lucidum en enfermedades metabólicas como la diabetes, que es una enfermedad que realmente afecta muchísimo o varios órganos de nuestro cuerpo, y que tiene complicaciones que realmente hacen que las personas
pierdan muchísimo la calidad de vida. Es espectacular, o sea, es de las cosas que yo más he visto que el Ganoderma mejora, ayuda junto con el medicamento. Y quiero decirte que nunca trates de quitarle un medicamento a un paciente con una enfermedad crónica. Eso solamente lo debe hacer su médico tratante. Pero el Ganoderma lúcido, en el caso de la diabetes, que tiene tantas complicaciones a nivel neurológico, las personas van perdiendo inclusive la visión, se les van gangrenando los deditos, el tan llamado a nivel renal, se ven muy afectados a nivel cardiovascular. De hecho, está dentro de los factores de riesgo más importantes de eventos cardiovasculares, y el famoso pie diabético, que es esa microcirculación tan afectada, y cómo el médico tiene que muchas veces mandar a amputar, ¿sí? El Ganoderma lúcido, dependiendo del estadio, puede evitar realmente esto al mejorar la microcirculación, sobre todo el Exelium, que es un oxigenante perfecto a nivel celular, y junto con el Ganoderma maduro, cómo ayuda a recuperar la calidad de vida de las personas con enfermedades como esta. Y es de las cosas que a mí más me atrapó, porque precisamente tenía mucha experiencia, tenía hasta club de diabéticos, y ver el Ganoderma lúcido, toda inclusive la evolución que tiene las personas y la recuperación de la calidad de vida y cómo evita todas estas complicaciones es espectacular. Inclusive muchas veces el médico baja dosis de antidiabéticos orales, de insulina, porque realmente el producto trabaja de una forma espectacular conjuntamente con esos medicamentos, y en muchos casos se ve esto. El cáncer, igual no voy a profundizar acá porque ya creo que no tengo mucho tiempo, pero el cáncer es otra de las cosas que ayuda muchísimo, sobre todo en las complicaciones, dependiendo del estadio de esta enfermedad. Y hay algo importante, las personas que se aplican, que ya toca aplicarles quimioterapias, cómo mejora muchísimo la calidad de vida de esas personas, evitando digamos, esos efectos colaterales tan fuertes y tan difíciles que ocurre con la quimioterapia. Pero realmente el Ganoderma tiene sustancias bioactivas específicas, como el caso de los polisacáridos, que ayudan a recuperar la calidad de las células, que ayudan a inclusive la apoptosis de las células dañadas, que evita que esos tumores crezcan, ¿sí? Precisamente por ese ADN que no produce, que no está funcionando bien y que está ayudando a replicar muy rápidamente y a formar esos tumores. Estos son nuestros productos, son vehículos del Ganoderma lúcido, vehículos veloces, espectaculares, en el caso del café, con muy poca cafeína, ¿sí? En relación a un café tradicional. Más o menos la relación es que un café tradicional, cada onza tiene alrededor de 12 a 15 miligramos de cafeína, y el Gano Café, sea el clásico o el 3 en 1, apenas tiene 1 miligramo. Entonces, esto hace que los problemas de la cafeína, pues no, a nivel neurológico o a nivel inclusive del tracto gastrointestinal, no estén presentes, y al contrario tenga todos estos nutrientes, pero que forman parte de ese hábito, y por eso son vehículos muy veloces. También el chocolate, el cereal, que además tiene espirulina, el hecho de los antioxidantes en un jabón espectacular con papaya y aloe vera en tu piel, ¿sí? Previniendo toda esa degeneración producida por los radicales libres de adentro hacia afuera, pero también cuando nos exponemos al sol, cuando, bueno, la agresión que también tenemos desde afuera. Y las cápsulas son maravillosas. Las cápsulas es algo que yo todo el tiempo recomiendo. El Ganoderma maduro y el Exelium, que tienen mucho contenido de germanio orgánico. Y ahorita cuando les hablé de la diabetes, este es uno de los productos cruciales para el manejo de la diabetes y por supuesto de otras enfermedades, ¿sí? Pero él lo que ayuda mucho a la microcirculación, es un antioxidante poderosísimo, y yo le llamo siempre a este par, el Ganoderma maduro y el Exelium, el dúo dinámico, ¿sí? O sea, que se complementan espectacularmente, y ni hablarle del coronavirus, ¿ok? Tenemos un Ganoderma que es adaptógeno, que equilibra, que no tiene dosis máxima, que no tiene contraindicaciones importantes, simplemente, pues básicamente no debe utilizarse en pacientes con trasplante de órgano, porque estamos hablando de que incrementa mucho la potencia del sistema inmunológico, y bueno,
puede producir rechazo del órgano. En hemofilia, pues hay componentes del ganoderma, como la adenosina, que tiene una acción antiagregante y puede haber una sinergia y puede ayudar a que pues se adelgace demasiado esa sangre y hay riesgo de sangrado, entonces allí no está indicado, o con anticoagulantes tipo heparina o warfarina, o algunos anticoagulantes orales como dabigatran, ribanoxaban, porque pues es lo mismo, ¿verdad? Es como una hemofilia inducida por un medicamento, entonces allí tampoco está tan indicado, pero no pierde propiedades en el tiempo, no genera una adicción biológica o fisiológica. La adicción que puede haber, yo le digo a la gente, es porque uno se siente tan bien consumiéndolo que realmente uno no quiere dejarlo de tomar, ¿sí? Pero es por precisamente entender que tu cuerpo lo necesita, que tu cuerpo estés enfermo o no estés enfermo, lo necesita. Y si quieres reunirte todo esto que he dicho en alguna acción del Ganoderma Lucidum, simplemente con que tú entiendas que el Ganoderma Lucidum ayuda a regular el funcionamiento de cada tejido de tu cuerpo, allí tienes reunida la acción del Ganoderma Lucidum, y que precisamente va a ser un perfecto aliado de cualquier medicamento, dependiendo de lo que tú tengas y si estás tomando alguna medicación. Las dosis, bueno, como lo mencioné, esto es un esquema que está en la monografía, en el libro verde del Ganoderma Lucidum de Ganoexcel, ¿sí? Es un esquema de desintoxicación que te puedes apegar a él. Yo siempre le digo a las personas, si tienes una patología, pues toma una buena dosis, una buena cantidad, toma una buena cantidad de cápsulas de Ganoderma, de Celium, de Cordigol, que de ese no hablé hoy, pero necesitas esto. Y por supuesto, los vehículos de bebidas que son espectaculares, ¿sí? Si estás saludable, pues igual tómalo, de repente no en una proporción como si tuvieras una patología, pero igual pues toma cápsulas, toma, y sobre todo ahorita pues es crucial la prevención antiviral que podemos tener. Entonces, ¿quiénes se benefician del Ganoderma lúcido? Toda la población enferma y toda la población sana. El Ganoderma lúcido, como lo mencioné, desde que estemos respirando, estamos generando radicales libres, porque el oxígeno, pues, que tiene un doble perfil, digamos, fisiológico, que lo necesitamos para vivir, pero que también en cantidades muy elevadas, pues genera toxicidad, ¿verdad? Y parte de esto es estos radicales libres. Estamos produciendo radicales libres en nuestro cuerpo todo el tiempo. Inclusive si eres deportista, estás generando más radicales libres, inclusive porque tus células están pidiendo más oxígeno y esto produce radicales libres. Y quiero simplemente decirte que ahorita en tiempo de cuarentena, una de las industrias que más creció, es decir, que más vendió, vamos a decirlo así, fue la industria farmacéutica, que hoy en día las personas son más conscientes que necesitan estar saludables y que hoy en día es más importante que tú puedas consumir y compartir la bendición que tenemos con el Ganoderma lúcido, que además está respaldado científicamente, ya lo mencioné, en páginas como Cochrane, como PubMed, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tiene más de 2.500 revisiones científicas. El señor Leao tiene todas las certificaciones, inclusive de la UNITAR, que es una división de las Naciones Unidas, ¿sí? Y que él es parte de los científicos que forman parte de esta división de investigación y desarrollo de las Naciones Unidas, ¿sí? Y que simplemente ellos están diciendo que esto funciona, que este señor ha hecho una labor importantísima a nivel de salud en el mundo, y que entiendas este último mensaje. Además, que la mejor y más eficiente farmacia que puedes tener está dentro de tu propio sistema. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar acá de compartir. Creo que me llevé la hora completa. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Gladys, muchísimas gracias, de verdad. Qué información tan importante, tan interesante. Seguramente te vamos a tener invitada muy pronto porque tienes muchísima información para compartir, así que sería muy, muy importante que nos acompañaras en un nuevo espacio para que nos
puedas seguir compartiendo esa información tan valiosa que nos has empezado a compartir hoy. Quiero dejar unas ideas claras, puntuales, realmente de todo lo que dijiste que ha sido tan importante, y son ideas puntuales en ese porcentaje que diste del 98% de personas que padecen de alguna condición, así que realmente tenemos que suplementarnos de verdad nutricionalmente, naturalmente además, como prevención y pues ser responsables con nuestra salud de esa manera. Hacer énfasis en los hábitos saludables, no automedicarnos, y también muy importante ese dato que diste sobre el gran laboratorio con la tecnología de punta que tiene GanoExcel y por eso la estandarización de nuestro producto. Es mucha información, de verdad, mil gracias. Creo que en el chat todos están expresando la gratitud desde todos los países que se conectaron. Mira que hasta los voladores acompañaron esa información que diste porque fue impresionante. Quiero recordarles que no se pierdan estos espacios que tenemos siempre con nuestro canal institucional SERPRO, que se suscriban y activen las notificaciones